Valientes, sé que estáis ahí, percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo, porque es el mismo que siento yo frente a ciertas noticias y acontecimientos cotidianos. Y aún así estáis aquí, tratando de hallar respuestas, a pesar de que ni vosotros ni yo tenemos garantía alguna de que vayamos a dar con ellas. Ojalá seamos capaces de encontrarlas juntos. Como algunos de vosotros ya sabréis, el pasado 26 de octubre de 2016, después de casi 5 siglos sellada, las obras de restauración que se están llevando a cabo en la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén dejaron al descubierto durante 60 horas la tumba donde, según la tradición cristiana, se enterró a Jesucristo. A cambio de una suma millonaria, la revista National Geographic se ha hecho con los derechos en exclusiva para que su equipo de científicos y periodistas lleven a cabo un reportaje que promete proporcionar con el mayor rigor las respuestas a los interrogantes más comunes que suscita el supuesto nicho de Jesús de Nazaret. Existen, no obstante, otras preguntas que no son tan evidentes y cuyas respuestas forman parte de la esfera de esa otra realidad en la que ciertas verdades no atienden a razones. Decía Platón que en ocasiones solo a través del mitos puede expresarse una verdad que sobrepase lo demostrable mediante el logos. ¡Shh! No me preguntéis cómo, pero he conseguido la llave que abre las fastuosas tapas de este cuento en forma de templo, que con sus relatos no solo es capaz de emocionar a miles de millones de personas hasta el punto de nublarles el juicio, sino que otorga sentido a sus vidas y les proporciona un lugar en el mundo. Bueno, entonces ¿qué? ¿Me ayudáis a empujar y nos colamos dentro? La llave fue forjada en 1149. Es grave, larga y 1000 años de negro óxido se le adhieren. Cada día a las 4 de la mañana, el guardián de las formidables puertas las golpea con los nudillos ceremoniosamente. En una de ellas se abre un ventanuco por el que un monje hace pasar una escalera de mano con 8 travesaños. La emplea el custodio de la llave para abrir un elevado cerrojo. Desde dentro se empuja la pesada hoja izquierda y el guardián de la llave abre entonces la que se halla a la derecha. La veintena de monjes que pernoctan en el interior se despliegan con el sigilo y la presteza que adquieren las coreografías ensayadas durante siglos, dispuestos ya a recibir a los miles de fieles que un día más visitarán el lugar más sagrado del mundo para una cuarta parte de la humanidad, cuya fe le lleva a creer que la basílica contiene parte de la roca del Gólgota, donde fue Jesús el Nazareno crucificado. A un lugar de tamaña santidad, custodio quizás de las últimas piedras sobre las que caminó y yació el Hijo del Dios en el que creen más de 1.500 millones de personas, uno tiende a presuponerle una atmósfera de extremada solemnidad y misticismo. Al piadoso le extrañaría e incluso le indignaría asistir a riñas y peleas en el interior de la basílica, del mismo modo que el vikingo se sublevaría ante un Valhalla en el que no hubiera bronca, graves bozarrones y estruendo por doquier. Y sin embargo, en más ocasiones de las que a los representantes de las 6 iglesias que lo custodian les gustaría admitir, la música que suena en el santuario cristiano por antonomasia se parece con más frecuencia a la cabalgata de las valquirias que al Te Deum. No es un lugar sosegado la iglesia del Santo Sepulcro. Las peleas entre monjes y curas cristianos son más frecuentes de lo que cabría esperar. Las grescas se desencadenan por los motivos más arcanos. En agosto de 2002, 11 personas fueron hospitalizadas por la riña creada por un religioso copto que movió su silla buscando la sombra, algo que indignó a los monjes etíopes. Los armenios y los griegos, ambos ortodoxos, se tienen especial rencor y han llegado en más de una ocasión a las manos. Para contener una de sus trifulcas, en 2008 tuvo que intervenir la policía antidisturbios israelí. Los sirios y los armenios, por su parte, llevan desde tiempos inmemoriales peleados por la custodia de la capilla que da entrada a la tumba de José de Arimatea, mientras que los etíopes aprovecharon un momento de despiste para asaltar el tejado, arrebatándolo de manos de los coptos.
Así pues, no es de extrañar, y al mismo tiempo es asombrosamente paradójico, que sean dos familias musulmanas las que velen por la tradición y el orden en la joya de la corona de la franquicia cristiana. Los Yudet, depositarios de la llave desde que en el siglo XII Saladino en persona se la confiase, si hemos de creer las palabras de Abdel Yudet, el actual custodio, y por otro lado los Nuisebé, encargados de guardar las puertas. ¿Perdona? ¿Me estás diciendo que las llaves del principal centro de peregrinación de la cristiandad se encuentran en manos de dos familias musulmanas y enclavado en mitad del único estado que se declara abiertamente judío? ¿Verdad que sería un exquisito ejemplo de tolerancia y convivencia? Lástima que en su interior, al más puro estilo de las películas de Scorsese, las 6 familias que dirigen el cotarro no se puedan ni ver y se mantengan constante y recíprocamente a raya las unas a las otras. La más poderosa de estas estirpes es la griega, también conocida como Hermandad del Santo Sepulcro. Controla la mayor parte del templo, que los ortodoxos llaman Iglesia de la Resurrección. Bajo su custodia está entre otros el Calvario, la roca en la que se levantó la cruz de Cristo, la piedra de la unción del cuerpo de Jesús y el acceso al templete donde se hallaba su tumba. En el Catholicón, o coro de los griegos, se encuentra el ónfalo, un punto que varias referencias bíblicas consideran el centro del mundo. En el subsuelo, como los enanos del Señor de los Anillos, esconden su tesoro los armenios. Suya es la recóndita capilla de Santa Elena, la madre del emperador Constantino, que en el siglo IV afirmó haber localizado la mayoría de los lugares sagrados del cristianismo. Siendo como es de irónico y paradójico, quiso el destino que la encargada de representar y defender los intereses católicos en Tierra Santa no fuera otra que precisamente la nuera más pobre y despreciada por la suegra vaticana. Sí, amigos, la Congregación de los Frailes Menores u Orden Franciscana. Suya es la capilla de la Crucifixión junto al Calvario y los oratorios consagrados donde Cristo resucitado supuestamente se apareció a María y a la Magdalena. En otra gruta, los franciscanos veneran el lugar donde Santa Elena descubrió la cruz. Los cristianos coptos de Egipto tienen una pequeña capilla en la parte trasera del templete que alberga la tumba de Cristo. Adoran en ella, dicen, la parte externa de la piedra en la que reposó la cabeza de Jesús ya muerto, mientras que los etíopes están relegados al tejado de la iglesia del sepulcro, cuyo terreno se disputan con los coptos. De hecho, aprovechando los servicios de la Pascua de 1970, ocuparon el espacio de la terraza que hasta entonces controlaban los propios coptos, y cambiaron los cerrojos. Desde entonces un monje copto hace guardia. Por último, tenemos a los sirios, una de las comunidades que, a pesar de ser de las más antiguas en Tierra Santa, tan solo han conseguido hacerse a duras penas con el control de una dejada capilla en el acceso a la tumba de José de Arimatea, sobre la que mantienen una constante disputa con los armenios. Pero, ¿por qué se pelean las familias cristianas? Parece evidente que se trata de una larga guerra de trincheras en las que cada una de ellas defiende con uñas y dientes sus posiciones y sus territorios dentro de la basílica. No obstante, la pregunta sigue ahí, suspendida sobre nuestras cabezas. Y podríamos inclinarnos de forma apresurada a pensar que se trata de una cuestión económica. Si tengo el control de las atracciones más relevantes y visitadas del parque temático, haré más caja que los demás. Es posible, de hecho, yo me sentí tentado por orientar mi reflexión por aquí, hasta que escuché unas palabras que me dieron mucho que pensar, de boca de Fray Enrique Bermejo, una de las 50 personas que formaban parte de la exclusiva comitiva que atestiguó la apertura del Santo Sepulcro. Resulta que como Bermejo, además de fraile franciscano, es fotógrafo, se le permitió tomar instantáneas del interior de la supuesta tumba de Jesús de Nazaret, lo cual le ha granjeado cierta popularidad y le ha llevado a conceder algunas entrevistas, una de las cuales escuché yo. Lo primero que me gustó de él y que le agradecí fue su honestidad y empirismo al reconocer que, al contrario de muchos de los presentes, él no percibió ninguna fragancia celestial al destaparse la lápida que sellaba la tumba. De lo que sí daba fe el buen fraile
era de la importancia que para él y para millones de personas más tenía el Santo Sepulcro y como, cito palabras textuales, testimonio de resurrección, argumento para la fe y justificación de las Escrituras, es decir, del mito. Entonces comencé a verlo todo más claro, porque independientemente de que seamos o no creyentes, lo que es innegable es que los relatos de la factoría cristiana son los que mayor cuota de audiencia tienen, 1.500 millones de seres humanos, las cifras no mienten. Pero si nos dieran a elegir y tuviéramos que quedarnos de entre la inmensidad de historias que encajan dentro de otras historias y que están en el origen a su vez de infinidad de cuentos y narraciones que sirven de justificación para peregrinaciones, expolios, guerras santas y no tan santas, linajes, monarquías, imperios, sistemas educativos, discriminaciones religiosas, raciales y sexuales, conflictos personales, abusos de poder o exenciones fiscales, si tuviéramos que escoger, insisto, de entre todos los relatos uno solo, a buen seguro que nos quedaríamos con aquel que, sin ser el más original, sí que es el que resume la verdadera promesa del producto o servicio que compran los que delante del expositor de las religiones les hace decantarse por esta y no por otra marca, y que cierra con un happy ending verdaderamente extático y arrebatador la historia más grande jamás contada, la promesa de la resurrección, de la vida eterna y de una existencia gozosa en el más allá tras nuestro paso por este valle de lágrimas. El sueño húmedo de todo publicista o storyteller es precisamente ese, encontrar el argumento definitivo gracias al cual todo cliente, sin importar su procedencia o condición social, genera un vínculo robusto y perdurable en el tiempo, porque encuentra su alimento en la misma raíz, la misma ilusión, en las mismas emociones que comparten y celebran un australiano, un sudafricano, un canadiense cuando se ven impelidos a atravesar medio mundo para constatar que es verdad aquello que les contaron y que les lleva a abrazarse con unos perfectos desconocidos, mientras hacen cola junto a otros miles para visitar el Santo Sepulcro. ¿Quién no vería, aun sin verla, en esa tumba desocupada, su propio sepulcro vacío? ¿Quién en su sano juicio no querría participar de esta epifanía? ¿Quién en sus cabales renunciaría a gestionar, por minúscula que fuese, su cuota en un centro de poder de esta índole? ¿Quién no haría lo que fuese necesario para no dejar de hacerlo? Posteriormente, cuando los monjes cristianos vuelvan a dormitar con un ojo abierto y el otro cerrado para que sus rivales no muevan la linde ni una sola baldosa, cuando las dos familias musulmanas vuelvan a echar el cierre a los sagrados recintos y vuelvan las autoridades judías a constatar las rentabilidades de ciertas fes impías, volverán por cientos, por miles, por millones los peregrinos a sus lugares de procedencia, cuales abejitas de Rilke, libando en lo visible la miel de lo invisible, a diseminar, polinizar sus propios relatos de trascendencia, ya desprovistos de toda sospecha interesada, las flores de otras creencias. Decía ese joven profesor de filosofía, llamado Mark Rowlands, que vivió durante más de 10 años con un lobo, junto al cual comprendió el sentido de la vida, que los seres humanos somos los únicos animales que nos creemos nuestras propias historias. Afirmación ante la cual me gusta pensar que asentiría Isaac Dinesen, el seudónimo que empleaba la baronesa von Blixen, magistralmente interpretada por Meryl Streep en Memorias de África. ¿Os acordáis? Al tiempo que añadiría, ser persona es tener una historia que contar. La misma premisa que desarrolló con mucha lucidez Tommy Lee Jones en su película Los 3 entierros de Melquíades Estrada, escrita por Guillermo Arriaga. En ella Pete, el protagonista, contrata a un mexicano ilegal, Melquíades, de quien se hace amigo. La acción transcurre en Texas, cerca de la frontera con México, en el desierto poblado de ganado, guardias y violencia. Melquíades le cuenta a Pete su historia, le enseña una fotografía en la que está retratado junto a su mujer y sus hijos y le pide algo. Si muere, ha de llevar su cuerpo al pueblecito de México, del que proviene y en el que vive su familia. Ya sabemos que Melquíades va a morir, y el trazo moral de Pete también nos lleva a suponer que llevará su cuerpo junto a sus deudos. Lo que ignoramos, y Pete también, es que la historia que ha contado Melquíades es una fábula. No hay ni familia ni casa,
El mapa que tiene Pete no lleva a ninguna parte, pero él no lo acepta y convierte ese sitio en un lugar mítico en el que entierra a Melquíades. Pete no tiene historia y se apropia de la de Melquíades, que sí la tiene, y de una arquitectura tan perfecta que hasta cuenta con una fotografía para anclarla en la realidad. Los 3 entierros de Melquíades Estrada, como bien podría serlo la muerte y resurrección de nuestro Salvador Jesucristo, es otro ejemplo de esa radical práctica cotidiana que consiste en ponernos en el centro de una historia que no es la nuestra, pero a la que estamos expuestos. Es la historia de una enajenación, de lo que Paul Auster definió como aquel estado en el que una persona es lo bastante afortunada como para vivir dentro de una buena historia. Porque las buenas historias consiguen que captemos ese bien tan preciado y que tanto nos afanamos en obtener, que es la atención de los demás. Son los relatos con los que preñamos nuestras conversaciones, aun las que mantenemos con nosotros mismos, los que otorgan sentido a nuestras vidas, definen quiénes somos, porque además de impactarnos, nos conmueven y proporcionan y hacen que nos replanteemos una y otra vez nuestro lugar en el mundo. Nos mantienen constantemente en movimiento, en busca de una buena historia de la que hacernos merecedores, o al menos albaceas, que conserve viva en nosotros la llama de la esperanza, en que cuando muramos, nuestro sepulcro, aunque sea de una forma figurada, a través del recuerdo en la memoria de los que nos sucedan, también se quedará vacío, o en su defecto, será visitado por multitudes. Muchas gracias, valientes, por vuestra atención. Nos vemos en el próximo encuentro de Reflexiones de Película. Y si queréis, mientras, pues podemos ir charlando a través de Twitter, en @filosocine, o a través de Facebook, en Reflexiones, en la página que tenemos en Facebook de Reflexiones de Película. También os dejo mi correo electrónico personal por si tenéis a bien enviarme algún email. reflexionesdepelícula@gmail.com. Hasta la próxima.